Bienvenidos a Jumanji. En el día de hoy tenemos la misión de buscar la gamificación. En el día de hoy tendremos tres jugadores expertos en el tema que conoceremos más adelante. Este juego es una breve intertextualidad entre los textos del profesor Cole, la experiencia de la profesora Diana y la lectura de la gamificación. Las reglas del juego es que cada jugador tiene su camino para llegar a la meta, y es en este camino donde irá desarrollando sus ideas y en la meta encontraremos las conclusiones. Primeramente se encuentra nuestro jugador, Juan David Domínguez, quien es experto explorador en el triángulo didáctico. Luego tenemos a nuestro segundo jugador, Diego Montero, quien es un explorador de las TIC y la gamificación. Y posteriormente, y por último, nuestra jugadora, Vanessa Perdón, analista del diseño tecnopedagógico y el diseño de la gamificación. Es momento de empezar. La gamificación como una estrategia dinámica para la educación. La gamificación se puede entender como el uso de los principios y elementos de los juegos para motivar el aprendizaje. Cabe aclarar que no es el uso en sí de los juegos, sino la implementación de sus principios y elementos. De esta forma, la gamificación puede ser un instrumento psicológico, ya que en su propuesta dinámica incentiva y motiva a los estudiantes a tener un papel más activo de su proceso de aprendizaje. Además, la gamificación puede ser un instrumento transformador, ya que en primera instancia transforma las experiencias de enseñanza y aprendizaje, además de transformar los entornos educativos donde se implemente, haciéndolos más amenos e interesantes tanto para el ejercicio del profesor como el de los estudiantes. De esta forma, las herramientas TIC y la gamificación pueden ser amplificadoras y facilitadoras de la labor docente, esto basándonos en tres elementos propuestos y usados por el profesor César Cole. El primero es la conectividad, que es algo inherente de las herramientas TIC y es la capacidad de conectarse, comunicarse e intercambiar información en la red. Centrándonos en un entorno educativo, es la interacción que existe entre profesores, estudiantes y contenido. Segundo, son las 7 características TIC que permiten la creación de un entorno educativo simbólico. Y tercero, son los 11 usos que las herramientas TIC ofrecen para el desarrollo pedagógico íntegro de este entorno educativo simbólico establecido. Pero para que esto se pueda realizar se necesita la implementación de un diseño tecnopedagógico y en la gamificación de unas narrativas que logren integrar el contenido de la clase. Y de esto es lo que va a hablar mi compañera Vanessa a continuación. Es en esta parte donde hablaremos del diseño tecnopedagógico comparado con el diseñar una estrategia de gamificación. Y encontramos unas similitudes, entre ellas que el diseño técnico pedagógico pide un conjunto de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, además de ciertas orientaciones y sugerencias sobre las maneras de llevarlas a cabo, que no es tan diferente de la gamificación, porque se necesitan de unas metas y objetivos claros, unas reglas, una narrativa, una retroalimentación, cooperación, competencia y progreso. Entonces encontramos aquí cómo estos objetivos y metas también se necesitan en el diseño técnico pedagógico y sobre todo resaltar la importancia de la narrativa en el momento de diseñar la gamificación, porque es esta narrativa la que permite, retomando las palabras de mi compañero, que se resuman esos elementos del juego, que se extraigan esos elementos del juego y se puedan aplicar a los objetivos y contenidos de la clase. Entonces, por eso que hablamos de que no es un juego en tal, sino unos elementos que con una narrativa diseñada, una narrativa de enseñar, se pueden de cierto modo articular para que cumplamos estos objetivos que ya vamos a hablar sobre ellos. Entonces, aquí hablamos de que el docente necesita algo primordial a la hora de gamificar o hacer un diseño técnico pedagógico y es obtener unos objetivos. La primera medida que debe hacer el docente es establecer unos objetivos claros por el cual desea implementar esta tendencia. Entonces aquí hablamos de que las TIC son las que deben amoldarse a los objetivos y requerimientos de la clase. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no debemos buscar como docentes el cómo implementar de cualquier manera la herramienta. Es como si yo tengo esta herramienta y busco de cualquier manera cómo meterla. No, antes por el contrario, cuando yo tenga mi objetivo, mi planificación de clase, mis contenidos, es que aplico esta herramienta. Entonces hablamos de las TIC como herramientas amplificadoras y facilitadoras de la labor docente.
¿Esto qué quiere decir? Pues de que esta herramienta le va a facilitar a la profe, lo que prontamente ya hablaremos, una retroalimentación, ver cómo este objetivo claro o estos objetivos claros se van desarrollando con la narrativa del juego. Entonces, estos objetivos que pueden ser medibles, la plataforma o la gamificación me puede permitir medir o no qué tanto se están desarrollando esos objetivos, qué tan alcanzables están siendo y si están siendo relevantes para nuestro contenido y para lo que yo me había propuesto como docente que mis estudiantes aprendieran. Ahora hablaremos sobre la importancia del triángulo didáctico, donde se puede evidenciar la relación entre el docente y sus estudiantes, entre los estudiantes y estudiantes, en relación con los contenidos a ejecutar y la metodología que se implementa el docente para lograr esos objetivos de la clase. Es importante resaltar que el triángulo permite evidenciar los procesos de interacción dentro del aula como por fuera de clase y cómo es posible transformar la práctica educativa realizando actividades conjuntas donde implica la participación e interacción entre el docente y los estudiantes, donde el docente articule las herramientas y los contenidos para significar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, la relación entre el triángulo didáctico y la gamificación. Ahora entenderemos el proceso de aprendizaje como una construcción de significados y sentidos bajo el dominio metodológico y sistemático que se está empleando. Los contenidos curriculares tomarán elementos prestados de la gamificación y el juego para dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por el docente y la acción discursiva, donde la gamificación se articula con la carga didáctica, así presentando una alternativa educativa pensada desde el uso pedagógico y las herramientas tecnológicas. La experiencia de gamificación en ICESI, particularmente en el caso de la profesora Diana Marcela Solano Gómez del Departamento de Estudios Jurídicos, quien gamificó su curso de investigación utilizando la herramienta de Crashcraft. En este caso, dividiremos el contexto en dos partes. La primera parte presencial y la segunda parte virtual debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. En la presencialidad, la profesora Diana gamificó su curso para verlo como una estrategia didáctica que dinamice el proceso de enseñanza de sus alumnos y que estos puedan aprender o comprender un poco más dinámico los temas que se manejan en la clase de investigación. Por otro lado, al pasar la pandemia, pues se tuvo que pasar a la educación virtual, lo que tuvo que repensar los objetivos de esa clase y cómo esos objetivos se iban a articular mediante las TIC y las TIC se iban a moldar a esos objetivos. Ahí vuelve a jugar el caso de Crash Club, donde se toman elementos y principios del juego para diseñar y crear experiencias significativas mediadas por las TIC, donde los y las estudiantes coloquen su conocimiento a prueba y además generen competencias. En la implementación y desarrollo del diseño tecnopedagógico del curso Proyecto de Grado por parte de la profesora Diana Solano, ella identificó y proyectó 3 objetivos generales que, por medio de la plataforma Classcraft, llevaría a cabo. Esta plataforma, por contar con características y elementos propios de los juegos, permitió la gamificación de su curso, que, por medio de narrativas, ella creó historias, personajes, roles, reglas, castigos, retos y actividades dinámicas que logró integrar los objetivos generales y los contenidos de la clase a la plataforma. También en la plataforma de Classcraft se lograron identificar las 7 características de las herramientas TIC que logran un entorno educativo simbólico, pero cabe destacar 4, que son la interactividad, multimedia, hipermedia y conectividad, donde por medio de esta plataforma se logra una mayor interacción entre los estudiantes, así sea por medio de actividades o retos grupales e individuales o por los mismos grupos de estudio o entre diferentes grupos. También esta plataforma permite, además de las herramientas y funciones que brindan, articular e integrar otras herramientas TIC para mejorar la experiencia y la interacción con la información. También esta plataforma permite una exploración autónoma de la información por parte de los estudiantes, así sea dentro o fuera de la plataforma.
Por último, esta plataforma permite nuevos canales de comunicación que ayudan y benefician a la profesora y a sus estudiantes. También se identificaron 4 usos de las herramientas TIC que proponen un desarrollo íntegro del entorno educativo simbólico que propició Classcraft, las cuales son instrumentos de seguimiento y control de las actuaciones de los participantes, instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, instrumentos de evaluación de los resultados del aprendizaje y herramientas de comunicación entre los participantes, donde por medio de barras de experiencia, vida y poder, la profesora podía evaluar el progreso académico de sus estudiantes. También mediante la retroalimentación inmediata que brindaba Google Forms en la misma plataforma, la profesora podía evaluar las dificultades o la adquisición de conocimientos que sus estudiantes lograban. También, además de los nuevos canales de comunicación que brindaba la plataforma, también brindaba momentos de comunicación que beneficiaban la organización de la profe e instalaban una organización para sus estudiantes. Punto vamos a hacer unas reflexiones sobre cómo la herramienta Classcraft es un facilitador de la labor docente. En ese sentido, vamos a hablar de lo que la profesora Diana llama feedback o lo que pues, puede ser visto como una retroalimentación. Entonces ya nos comentaba que esta herramienta permitía hacer una fácil retroalimentación dado que mostraba unas barras de estado, tanto por grupos como de manera individual. Entonces esto le permitía a ella de cierto modo ver cómo iba avanzando o retrocediendo la clase dependiendo de cada actividad, de cada momento específico. Y entonces ella decía, esto es muy importante porque me permite a mí saber cómo van estos chicos, qué falencias hay, los objetivos, en qué momento, digamos, están siendo tan relevantes para ellos o cómo mi narrativa está funcionando de cierta o no manera. Entonces vemos cómo es importante la retroalimentación para ella saber sobre sus objetivos y esto es la razón importante de tener los objetivos claros, porque entonces esta herramienta nos va a poder ejemplificar el cómo van estos chicos. El analizar este grupo de una manera más fácil que muchas veces se nos puede dificultar a la hora de una experiencia en el salón de clases. Hacer esta retroalimentación, este feedback es mucho más difícil porque no tenemos de pronto unas barras de estado, no tenemos un líder que nos comente, no tenemos estas señales más fáciles y más a la mano, sino que nos toca a nosotros hacer una interpretación muchísimo más profunda. Entonces decimos que esto le facilitó mucho la labor a la profe y hablamos de en los textos, como dice el profesor César Col, las herramientas TIC son un facilitador de la labor docente. En segundo lugar, queremos hablar de la flexibilidad de la herramienta, ya que esta herramienta le permitió a la profesora hacer una narrativa, en términos de la profe, una narrativa de enseñar. Entonces la profe nos habla que ella puede crear el mundo que ella quiera con unas exigencias que ella decide. Entonces, en la herramienta ella puede crear misiones y en esa misión ella puede narrar el objetivo que quiere. Si quiere que hagan una lectura crítica, si quieren que hagan una enseñanza, si quieren qué es lo que quiere que este grupo o esta persona lo pueda hacer. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos en todos los sentidos, en el sentido en que la profe puede dar, quitar puntos por acciones positivas, acciones negativas, la profe puede implementar grupos si así lo desea o puede hacerlo de forma individual. La profe también puede implementar otras plataformas. Entonces hablamos de que la herramienta no simplemente se queda en el hecho de poder medir a los estudiantes en esa retroalimentación, sino que también permite que sea de una manera más amplia la forma en la que se puedan llegar a esos objetivos. Ahora quisiéramos hablar sobre Classcraft y el triángulo didáctico. Entonces hablamos que en medio de esa flexibilidad nos permite una comunicación fluida y digamos lo que se explica desde el triángulo didáctico, una relación entre docente, contenido, docente, estudiante y estudiante-estudiante, que nos parece supremamente completa. ¿Por qué? Porque digamos que el docente tiene a la mano el contenido por medio de su narrativa, tiene a la mano lo que ya habíamos hablado de la retroalimentación, o sea que es una relación muy directa entre docente y contenido. Y también es importante que la herramienta permite la interacción entre docente y estudiante. La misma plataforma permite que el docente se comunique con el estudiante y de manera viceversa. Además de que, como mencionaba la profe Diana, ella lo que hacía era crear grupos y generar un líder. Y ese líder iba a mantenerse en constante comunicación con ella para decirle qué había pasado en el grupo, cuáles eran sus avances, sus retrocesos, si había algún problema con un compañero, así también agilizando la labor docente de la profe. Y entre estudiante y estudiante, porque de cierto modo esta plataforma permite que entre los estudiantes se hablen, se colaboren, creen grupos y también pues como hablábamos, o se pueden complementar otras herramientas y estas otras herramientas también permiten que este estudiante y estudiante se hablen.
Siendo así, pues muy completo porque no solo se queda entre docente y contenido, que a veces es más complicado, o entre docente y estudiante, y muchas veces los estudiantes se tienen que hacer aparte, individuales, o muchas veces la relación entre docente y estudiante se ve demasiado corta. Entonces hablamos aquí de una parte supremamente fundamental y es que las TIC, el impacto de las TIC en el uso pedagógico va más allá de la naturaleza en sí de la herramienta, como nos hablaba el profesor César Cole. Entonces hablamos de que no simplemente es la herramienta, la implementación de la herramienta, sino también el uso pedagógico que se le dan a estas herramientas. Este es el potencial de las herramientas. Entonces hablamos aquí de cómo la profesora Diana impactó de cierta manera a todos sus estudiantes con este uso pedagógico que le dio y que nosotros pensamos que fue una apuesta supremamente positiva, dado que es un curso de PDG, un curso que uno a simple vista pudiera creer que es muy difícil de gamificar y podemos ver cómo la profe con estas retroalimentaciones, con implementación de otras alternativas, otras TIC, otras herramientas como Forms, ella decía como no, yo puedo medir entonces por Forms y luego vuelvo a Classcraft y en Classcraft puedo comunicarme con los chicos, en Classcraft puedo mirar cómo van, en Classcraft puedo mirar si me puedo reunir con ellos en otra reunión Zoom, si tienen los puntos suficientes, los puntos positivos para hacerlo, entonces ya usaba otra herramienta que era el Zoom, entonces en el Zoom se comunicaba con los alumnos, pero también en el Zoom se podían comunicar entre los mismos alumnos, entonces vemos cómo es una herramienta tan completa y que el uso pedagógico que le dio la profe fue la cereza del pastel. Enhorabuena, aventureros. Hemos llegado al final del juego y esperamos que vuelvan muy pronto.